Perfecto, bueno, ya estamos acá con lo que vamos a estar observando en el curso. Para esta ocasión, como estábamos diciendo, vamos a estar observando lo que es la parte de las actividades de aprendizaje. Para aquellos que de pronto, bueno, no hayan estado en la sesión anterior, recuerden, siempre vamos a tener las grabaciones de las sesiones que vamos a estar observando en el curso. Usualmente cuando coloco el acceso a alguna de las sesiones, envío la información por correo. También cuando ingresen al curso, el primer anuncio que van a conseguir es justamente el de la sesión. Usualmente lo dejo para el día de la sesión para que de esa manera ustedes lo puedan observar. Igual dentro del anuncio, por lo menos en este caso, está indicado también qué ruta deben seguir dentro de la herramienta contenido del curso. Esa es la que vamos a buscar siempre en el menú de herramientas, ya que allí es donde vamos a tener toda la información sobre cómo va a estar desarrollado este curso. Si no han hecho todavía la exploración de esta carpeta, perdón, de esta opción de la herramienta y sus carpetas, les recomiendo ingresar, observarlos ahora que terminemos la sesión y de esa manera van a tener mucha más facilidad para aprender porque ya van a conocer qué hay en el contenido del curso, qué carpetas tiene, cómo está organizado y eso les va a facilitar mucho su aprendizaje. Entonces, cuando ustedes inician en el contenido del curso, van a tener una serie de carpetas que ustedes van a ir desplegando según ustedes lo necesitan. Para las sesiones, como les decía, tenemos una carpeta que se llama Online Sessions. Acá está. Y en ella vamos a tener también los enlaces del login para la entrada a las sesiones. En este caso ya tenemos la sesión número 2. Y en el caso del recording tenemos allí la grabación de la sesión anterior por si es de su interés observarla, sea que haya ingresado o no, allí va a estar el acceso disponible. De igual manera tenemos las carpetas de actividades. Ya la semana pasada estuvimos viendo la parte de las actividades previas. Eh, entonces ya pasamos ahora a la carpeta Activity 1. Es la actividad que vamos a tener en esta ocasión. En las carpetas de actividades van a encontrar 3 elementos. Uno de ellos es la Learning Guide, la guía de aprendizaje. Van a tener el enlace allí. En la parte inferior les dice click here to download the document. Ahí tienen la opción de ver el documento. Básicamente la guía de aprendizaje lo que les va a dar es la información sobre los distintos pasos a seguir durante la actividad, qué objetivos tiene, cuáles son los criterios de evaluación y de esa forma ustedes pueden conocer en detalle todo lo que hay que realizar. Todos los elementos que vamos a encontrar en las distintas actividades de aprendizaje están bastante detallados. La idea siempre es que ustedes tengan la posibilidad de conocer en detalle cómo es el desarrollo de cada evidencia, de cada elemento. Entonces es bueno que sigan siempre las instrucciones que van a ir encontrando. Para resumir de pronto los elementos más importantes en esa parte, el curso está dividido en 4 activities, las que ustedes ven a la izquierda en el menú. Cada actividad tiene unas fechas en schedule, que es la parte del cronograma. Van a encontrar todo de manera detallada. En cada una de las 4 activities vamos a tener más o menos una semana. Algunas personas les toma algunas un poco más, otras menos, depende. Ya ustedes administrarán su tiempo, pero es bueno lo que está sugerido en el cronograma. Dentro de cada activity van a encontrar una serie de elementos. Uno es la parte de los materials. Vamos a ir observando. En la parte de los materiales vamos a tener el material de estudio que tiene una versión multimedia
y una versión descargable. Ambas tienen los mismos contenidos, ambas opciones. La diferencia es que la versión multimedia pues la pueden hacer en línea, tiene elementos interactivos, tiene ejercicios de audio. Todas estas cosas les van a ayudar y también los ejercicios los pueden realizar de manera interactiva y obtener respuesta inmediata para saber si los realizaron bien o no. Mientras que la versión descargable, pues ustedes la pueden bajar a su computador o celular, pero en ese caso no van a tener obviamente la parte interactiva de los elementos. En todo caso, tengan esta parte muy en cuenta, pues les puede ayudar para repasar lo que hayan visto en la versión multimedia, que los contenidos son iguales. También hay unos support materials, van a encontrar un documento que es un material de apoyo, tiene algunos ejercicios adicionales que ustedes pueden realizar de manera individual si así lo desean. También van a encontrar el glosario que tiene una versión descargable y una versión multimedia en el cual van a ver el distinto vocabulario que hayan tenido durante la actividad para que también lo puedan escuchar. Esto es especialmente importante para aquellas personas que de pronto apenas están iniciando en inglés y tienen muchas dudas sobre la pronunciación de las palabras. Allí van a tener la oportunidad de practicar esa parte con las palabras específicas del vocabulario. Y tenemos una hoja de respuestas para el documento que teníamos acá, el Support Materials. Los ejercicios que están allí, pues algunos tienen una sola respuesta y otros que son de más opciones. Como habrán visto de pronto si han mirado los temas del material, eso les permite practicar su vocabulario. Y hay cosas que tienen muchas respuestas variables, pero como es un documento de práctica, damos algunas respuestas sugeridas. Porque si, por ejemplo, les preguntan cuál es su nombre, bueno, no hay una sola respuesta, eso depende de cada quien. Ok, todo lo que van a ver en los materiales, lo que vamos a estar observando es para su práctica, no afecta su calificación. Pueden hacer los ejercicios en los materiales tantas veces lo necesiten. No va a afectar la calificación de ustedes. Es bueno que tengan esto en cuenta. Luego de los materiales ya pasamos a la opción de evidences. Las evidencias, allí sí van a tener la calificación de todo lo que han aprendido en el material. Entonces, sugerencia clave. Cuando vayan a hacer las evidencias, asegúrense de haber estudiado el material, de haberlo repasado y que tengan claro los temas, el vocabulario que han estudiado, ya que en las evidencias allí sí van a tener calificación y van a poner en práctica lo que han venido aprendiendo. Recuerden que en el caso de los cursos SENA, las calificaciones no son numéricas, sino que tenemos las calificaciones en el centro de calificaciones como A, si la evidencia fue aprobada, o D, si la evidencia no fue aprobada. Y usualmente si la evidencia no es aprobada, ustedes van a tener un comentario allí sobre cómo fue su desempeño, qué pasó y qué deben mejorar para participar nuevamente. Entonces, vamos a tener en las actividades una nota por cada evidencia y asimismo vamos a tener un resultado de aprendizaje que es el que va a englobar la nota de toda la actividad como conjunto. Para ustedes aprobar el curso, deben tener aprobadas las 4 actividades de aprendizaje. ¿Cómo se logra eso? En cada actividad deben asegurarse de tener todas las evidencias o al menos la mayoría de ellas con una calificación de aprobado. Entonces, de esa manera ustedes deben participar en todas las actividades para asegurarse de tener opciones de aprobar el curso virtual. No van a decir de pronto, no es que ya yo llegué hasta el final de la actividad 3 y todas las evidencias me salieron buenas, no alcancé a hacer la 4, pero a mí me fue bien y porque en ese caso no van a aprobar el curso porque no tienen la nota de la actividad número 4. Entonces tengan en cuenta eso al momento de participar. De momento vamos a ir observando la parte del material. Vamos a trabajar con el material multimedia.
Acá lo tenemos. El material multimedia de la actividad número 1 se llama Welcome. Vamos un momentico a observar algo acá. Allí. En este material vamos a tener allí algunas temáticas. Ahorita lo vamos a ir observando más en detalle para que ustedes lo puedan ver con más calma. Muy bien, entonces observamos las distintas opciones. El material va a tener algunos botones. El que está arriba a la izquierda les permite silenciar el contenido multimedia si ustedes así lo necesitan. Luego vamos a tener aquí el primer elemento, que es Introduction, que es donde vamos a tener la presentación de los distintos temas. Contextualization les va a dar uno o varios elementos, según sea el caso, donde ustedes van a ver en contexto, a través de conversaciones, textos, audios, todo lo que se pone en práctica dentro de los temas que vimos en la presentación. Esta opción Contextualization va muy unida con la opción Comprehension, ya que en Comprehension les van a hacer unas preguntas de comprensión sobre lo que vieron en la contextualización. Luego tenemos 3 secciones de práctica para este caso. En la práctica 1 van a encontrar algunos ejercicios de manera similar en la práctica 2. Y la tercera opción usualmente va a estar enfocada en la parte de la pronunciación. Entonces, vamos a ir observando esos elementos. Por ahora empezamos con Introduction. Los temas que vamos a tener esta semana. Aquí están las opciones. Primeramente, los saludos. Vamos a ver la parte del alfabeto, las nacionalidades, el uso del verbo be, que algunos de pronto ya lo conocen. La parte de los útiles escolares, mirar ese vocabulario. Vamos a tener allí la práctica de los números y el uso de there is y there are para expresar lo que hay. Muy bien, vamos a ir avanzando entonces en esa opción. En cuanto a los saludos, pues bueno, ya ustedes irán mirando. Hay distintas formas de saludar. Esto varía mucho, tanto en español como en inglés. Hay maneras más formales, más informales. Aunque de pronto en español tenemos un poquito más de complejidad en ese tema. Tampoco hay que negar esa parte. Muy bien. Cuando vamos a ver los saludos al llegar o al encontrarnos con alguien, vamos a tener algunas opciones. Las primeras, good morning, good afternoon y good evening, que serían lo equivalente a buenos días, buenas tardes y buenas noches. Usualmente para el saludo van a encontrar good evening. Evening, usualmente en inglés se refiere a una parte o un tiempo, podríamos decir, que va más o menos desde que empieza a anochecer hasta que las personas ya van a acostarse. Entonces se puede traducir como buenas noches y se puede responder pues de la misma manera. O se puede responder con hello, que es un hola, how are you, ¿cómo estás? Ya eso depende de ustedes. Bien. Para el saludo pueden encontrar hi y hello, los dos traducen hola. Hello es más estándar, hi es más informal. Si te dicen hello, puedes responder hi. Si te dicen hi, puedes responder hello. No hay problema con esa parte. Simplemente es una cuestión de contexto. En este caso, le pueden preguntar a la persona, how are you? Para saber cómo está. Y bueno, la persona dirá, I'm fine, si estoy bien. I'm very well, si estoy muy bien. Y obviamente, siempre incluir thank you para dar las gracias a la persona. Y también se le puede preguntar, and you, para preguntarle y tú o y usted, dependiendo del contexto. Las dos opciones se dice and you. Una forma un poco más informal sería how is it going? Para decirle cómo va todo, cómo van las cosas.
y simplemente responder, oh, fine, everything is fine, todo está bien. Basta con esa parte al responder. How are you doing es otra opción. Que está bueno. Quizás how is it going es un poquito más informal. How are you doing? Puede ser en cierto contexto, formal, informal, no va a haber problema. Para preguntar a la persona cómo le va. Entonces, everything is fine. Everything is all right también. Es otra manera de decir que todo está bien. O I am doing fine. Los tres tienen un significado similar. Todo está bien, todo está bueno. Yo estoy bien. No va a haber ningún inconveniente allí en esa parte. Para la parte de las despedidas podemos utilizar bye o goodbye, que significan adiós. A veces se repite bye bye también. Eso está bastante claro. Por si acaso, podemos responder, por ejemplo, también con bye o goodbye. Podemos responder con take care para decirle a la persona que tenga cuidado o se cuide. See you o see you around, nos vemos, sería el equivalente en esa parte. Podemos decirle a la persona, have a nice day, have a nice afternoon, have a nice night, para decirle que tenga bonito día, tarde, noche, según como sea el caso. Entonces ya esto, dependiendo del momento del día, podemos decir a la persona nuevamente, have a nice day too, que significa también. O simplemente, oh, you too. Significa tú también o usted también, según como venga el caso. Le podemos decir see you later, nos vemos más tarde. See you, igual que en español, en vez de later, podemos agregar un momento, una referencia de tiempo. See you tomorrow, nos vemos mañana. See you on Monday, nos vemos el lunes. Ya a medida que ustedes vayan aprendiendo el vocabulario, lo pueden ir agregando a esa opción. Se les puede decir you too, tú también. Se les puede decir I will. Como para decir, claro, nos vemos también. Es una manera corta en ese caso. Y se puede utilizar take care, cuídate, o cuídese si viene al caso. Allí en este caso, para el vocabulario, recuerde que en este caso, para la noche, en la despedida usamos night, no usamos evening. Night ya es ese momento de la noche que va desde el momento en que nos acostamos hasta que nos levantamos. Entonces, en inglés hay dos palabras para esto de la noche, evening y night, como les decía. La diferencia es el momento en el que se usan. Entonces, para estar pendientes allí, en esa parte, al saludar, usualmente usamos evening como good evening. Para despedirnos, good night o have a nice night. Ahí hacemos la diferencia. Bien, el segundo tema que tenemos es el del alfabeto. En el caso del alfabeto vamos a tener aquí cada una de las letras. En este caso hicimos la referencia con el vocabulario de los animales. Ustedes van a tener la opción de pronunciar cada una de las letras del alfabeto y en cada una hay un botoncito play que tiene aquí la pronunciación. El botón play les permite escuchar la pronunciación de cada una de las letras. Tenemos A, B, C, D, E, F. Luego tenemos G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aunque en inglés la pronunciación es muy variada, es bueno practicar el alfabeto porque
Eso va a ayudar a la entonación de muchas vocales, muchas letras, y de hecho en la pronunciation practice nos vamos a enfocar mucho en los sonidos de vocal para esa parte. Entonces, estén atentos al pronunciar para que de esa manera vayan identificando cómo son esos sonidos, que de qué manera suenan en inglés. Ya ustedes irán haciendo la práctica de forma individual. Recuerden que el material lo pueden repetir, pueden regresar y volver a participar cuantas veces necesiten. En cuanto a las nacionalidades, es bueno tener en cuenta este vocabulario. Algunos ya me han ido participando sin tener claridad sobre el tema, así que ojo, repasarlo bien, mirarlo en detalle, asegurarse de participar cuando ya estén completamente claros allí. Para hablar de las nacionalidades hay dos opciones. A la persona se le puede preguntar "Where are you from?" para preguntarle de dónde es, o "What is your nationality?" para saber su nacionalidad. Algunas personas han nacido en un país, tienen una nacionalidad de un país distinto, no pasa nada. Eso es normal hoy en día. Hay mucho intercambio internacional y dependiendo de la pregunta, dependerá la respuesta. Si le preguntan de dónde soy, puedo decir I am from Colombia, o puedo decir la ciudad, si estoy en el contexto como tal. I am from Cali, I am from Barranquilla, etc. Y en el caso de la nacionalidad, entonces diríamos my nationality is Colombian o I am Colombian. Con esta terminación va a ir colombiano o colombiana según como venga al caso en esta situación. Entonces vamos a utilizar la nacionalidad de esa manera. Hay algunos tipos de terminaciones que son comunes al hablar de las nacionalidades. Uno de los casos más comunes y que se repite en la mayoría de países de América es la terminación "ian", como Argentinian. Cambia un poquito a veces en palabras como Chilean, pero se repite mucho. En Colombian también se da de esa manera. Hay uno que es un poquito diferente, que es el de Perú, que es Peruvian, porque Peruvian no suena como que tan bien en inglés. Es un poquito difícil mezclar todas esas vocales ahí. Entonces, bueno, Peruvian, pero sigue el mismo orden. Para algunos países de Europa es común encontrar los ish como British para el británico, Spanish para el español. También lo van a tener allí. Hay unos que terminan en is como Portuguese de Portugal, o Chinese de la China, Japanese de Japón. La mayoría de adjetivos van a estar dentro de una de esas tres categorías. Hay algunos que no, a nivel global, son unos cuantos, pero en general aprenderse esas terminaciones les va a ayudar mucho. De pronto en español es un poquito más difícil el tema cuando hablamos de gentilicios y nacionalidades, porque si preguntamos de alguien que es de Armenia, el país sería armenio. Si es de Armenia la ciudad, muchos ni siquiera tienen claro cómo se dice. O como les digo a la persona de Medellín, aparte de decirles paisa, que paisa es todo el de Antioquia. Si uno no es de Medellín, la tiene muy difícil de pronto para recordar exactamente la palabra. Tenemos muchas terminaciones. En inglés el tema es un poquito más sencillo en esa parte. Entonces, es bueno que ustedes lo observen y vayan viendo en qué categoría están cada una de esas terminaciones que tienen allí. Y las repasando, recordar que en inglés no se hace diferenciación en los adjetivos entre masculino y femenino. Así que colombiano o colombiana son iguales. ¿Ok? O, por ejemplo, yo digo argentino y argentina. Las dos van a tener la misma palabra. Entonces, no se compliquen por ese caso. Muy bien. El siguiente tema que tenemos por acá es la parte del verbo be, verbo ser o estar. En español usualmente diferenciamos el verbo ser porque da cosas más permanentes, la esencia de la persona, mientras que estar se refiere a situaciones temporales o de ubicación.
Para algunas personas a veces es un poquito más complicado esto porque, bueno, tienen de pronto algunos traumas que hay dentro de lo que ha sido su tiempo de estudio, un bachillerato, en alguna academia. Pero es bueno siempre observar cómo funciona el verbo to be para que de esa manera ustedes tengan claro en inglés cómo se usa. Hay que decir, eso sí, que el verbo to be tiene una característica y esto pasa en español, pasa en todos los idiomas, al menos, bueno, aquellos de los que tengo conocimiento, y es que los verbos más comunes en el idioma suelen ser los que más excepciones, los que más diferencia tienen con el resto. Entonces, no hay que complicarse. Algo que vamos a ver dentro de la segunda actividad, me voy anticipando un poquito, va a ser la parte de cómo es la conjugación de los verbos, aunque en inglés no hay propiamente una conjugación como en español, pero sí mirar cómo se usan en ese caso. Cuando nosotros en español tenemos verbos como el verbo ser, tenemos distintas terminaciones dependiendo de qué persona hablamos. Tenemos soy, eres, es, somos, son. Entonces todo eso, esas diferencias es lo que se llama conjugación. En inglés el verbo to be es el que quizá tiene algo parecido a la conjugación. Entonces, lo que vamos a observar ahora en un momento para tener claro cómo funciona y de qué manera se usa y compararlo con lo que nosotros hacemos en español. Eso va a ayudar a que no vayan a tener dificultad al momento de utilizarlo. Muy bien, entonces decíamos, en este caso tenemos el verbo to be. Vamos a irlo mirando más en detalle y de esta forma vamos a ir mirando su uso y su funcionamiento. En inglés las frases no tienen mucho inconveniente por si acaso. Usualmente van en ese orden que nosotros conocemos, que es sujeto, verbo y complemento. Aunque como veremos en la próxima sesión, en español no siempre se cumple eso. En inglés es un poco más estricto en esa parte y eso nos ayuda porque una vez identificamos la posición de las palabras en las frases, es mucho más fácil saber qué tipo de palabra es. Y asimismo, al nosotros hacer frases, bastará con saber el orden y utilizar el vocabulario en ese punto. Entonces, para hacer frases con verbo to be, vamos a tener pendiente que en las frases en inglés siempre van a llevar un sujeto y un verbo. El sujeto se puede indicar con un pronombre, yo, tú, él, nosotros, o se puede indicar con el nombre de la persona o con una característica. Yo puedo decir María, o puedo decir Luis, o puedo decir el profesor. Todo depende. Si hablamos de personas o si hablamos de objetos, lugares, así mismo va a ocurrir. En el caso del verbo to be vamos a tener tres formas distintas del verbo to be. Como les decía, es parecido al español en cierta medida porque si, por ejemplo, ustedes tienen el verbo ser, van a encontrar que, por ejemplo, la primera forma es soy, cuando hablo de mí, pero si hablo de otra persona, tengo que usar eres. O si es formal, tengo que decir usted es. Entonces va cambiando a medida que refiramos, si hablamos de nosotros mismos, si hablamos de otros, más o menos igual lo vamos a encontrar en el verbo to be. En este caso vamos a tener en las tres formas, una es am, otra es are y otra es is. Cuando utilizamos am lo vamos a utilizar única y exclusivamente con I am. Esa forma es solo para hablar de uno mismo. Entonces, si yo digo mi nombre, I am Brian.
Si yo digo mi nacionalidad, I am from Colombia, y así sucesivamente, todo va a ser únicamente sobre mí cuando utilizo am, no tiene otra forma. ¿Ok? ¿Cuándo van a utilizar es? Es lo van a utilizar cuando hablen de una tercera persona. ¿Qué es una tercera persona? Cuando yo estoy conversando con alguien, así como por ejemplo estoy aquí con ustedes, yo soy la primera persona, yo soy quien habla. Ustedes me están escuchando, entonces ustedes son la segunda persona. Una tercera persona es alguien que no está en la conversación, sea persona, animal, lugar, objeto, etcétera. Vamos a utilizar la tercera persona siempre y cuando sea uno solo. Estemos hablando de una sola persona o un solo animal o un solo lugar o un solo objeto. Va a ser uno. ¿Ok? Entonces, en esos casos vamos a utilizar is para decir él es, ella es o eso es, si viene el caso. It, que es el que tenemos aquí, se utiliza cuando hablamos de objetos, cuando hablamos de animales, cuando hablamos de lugares, todo lo que no sea personas. A veces utilizaremos he y she, él y ella, con algunos animales que de pronto sean mascotas. Es común tratarlos como parte de la familia. Pero de resto vamos a utilizar it para todas las demás circunstancias. Pero entonces para hablar de esto, las características de esa persona en particular, ese animal, ese objeto que queremos hablar, utilizamos is. Y para todos los demás casos vamos a utilizar are para hablar en plural, para hablarle directamente a una persona. ¿Okay? Entonces es para que tengan en cuenta al momento de utilizar el verbo to be. Y el orden, como lo decíamos hace un momento, va a ser simplemente sujeto, verbo y complemento. De esta manera va a ser mucho más sencillo entender el orden de frases. No vamos a tener mucha complicación. Si yo digo, estoy en el centro comercial, debo colocar el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo. En español, de pronto, decimos simplemente estoy. No es obligación decir yo estoy. Pero en inglés, sí se coloca siempre en las frases. Siempre se dice quién es el sujeto, quién está haciendo la acción. En este caso, la acción de estar en un lugar, bueno, yo. Entonces, I, que se traduce yo. I am, yo estoy. Y ahí sí el complemento. Entonces, siempre las frases van a tener sujeto y verbo. Las frases afirmativas siempre empiezan con el sujeto y el verbo. I am at the shopping mall. Estoy en el centro comercial. Para las frases que tenemos allí, vamos a mirar algunos ejemplos. Recordamos los pronombres I, que traduce yo. Tenemos you, que you traduce tanto tú como usted o ustedes. Las tres cosas se van a utilizar you, así que por contexto lo vamos viendo. Entre tú y usted en inglés no es como muy común hacer diferencia, así que no van a tener problema por esa parte. Y el otro you pues sería en plural en ese caso las cosas, así como aquí you are students, como son varios estudiantes, sé que están diciendo ustedes son estudiantes. O bueno, en español diríamos vosotros sois también, si lo utilizan en español de España. Para la tercera persona decíamos he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso. Se utiliza, como decíamos ahorita, para todo lo que no es personas. We, que significa nosotros, y they, que significa ellos o ellas. Hasta allí tenemos esa parte. Entonces, como podrán ver, recordamos am, utilizado para hablar de uno mismo, is para hablar de alguien más, una tercera persona que no está en la conversación, y are para todos los demás casos en plural o para hablar directamente a la persona. Entonces es bueno tener allí en cuenta los ejemplos. Y para la negación simplemente le vamos a agregar, en el caso del verbo to be, que él funciona de manera individual a todo lo demás en inglés, simplemente le agregamos el not y con eso la frase inmediatamente pasa a ser una frase negativa. Los demás verbos en inglés suelen tener una forma distinta, ya la veremos en la próxima sesión, pero me interesa mucho que tengan claro cuando vayan a hablar del verbo to be, cómo lo van a utilizar en este caso. Simplemente agregar el not al ladito del verbo
hace que la frase sea negativa. Para las preguntas, vamos a hacer un cambio entre el sujeto y el verbo. El verbo va a ir primero. Con solo ustedes escuchar que la frase empiece por are o por is, por ejemplo, ya ustedes saben enseguida que les están haciendo una pregunta. Are you at school? ¿Estás en la escuela? Con ese cambio, en vez de decir you are at the school, que sería afirmar que estás en la escuela, si digo are you, significa que lo estoy preguntando, no estoy seguro o estoy verificando información. Entonces, ese es el cambio que vamos a utilizar en ese punto. Ojo allí en esa parte. Igual ustedes van a tener aquí algunos ejemplos, ya ustedes los irán siguiendo cuando estén estudiando este tema. Ténganlo allí en cuenta para la participación. Bien, tenemos el tema de school supplies, los útiles escolares. Vamos a ver algunas cositas de vocabulario que les pueden servir. Tenemos backpack, aquí está el maletín. Tenemos board, a veces van a encontrar blackboard o whiteboard. Cuando es tablero black, usualmente se habla de tablero así como el que está en la imagen de tiza. Y whiteboard cuando es el tablero acrílico. Muy bien. En el caso de backpack se me iba pasando a decir, es el morral o maletín estudiantil. A veces van a encontrar school bag, o sea, bolso de escuela o bolso escolar. También es perfectamente válido en ese caso. Tenemos book, que es el libro. Tenemos chair, es la silla. Vamos a tener aquí de colored pencils, los lápices de colores. A computer, si necesitan un computador. El whiteout, que nosotros lo tenemos por marca comercial, liquid paper o corrector líquido. Desk, cuando es el escritorio. Eraser, que es el borrador, el de mano, el borrar lápiz, bolígrafo, borrador de nata. Folder, que utilizamos la misma palabra en español para la carpeta a veces. Glue stick, donde es la barrita de pegamento. Highlighter, que es el resaltador. Marker, si necesitan marcadores. Notebook, parecido a book, que es el libro. Notebook es el cuaderno, que es donde tomamos notas. Por eso se llama notebook, es como un libro de notas. Notepad también, aquellos cuadernos verticales que encontramos por allí. Paper clips, si necesitan unos clips para acomodar los papeles, allí está. Pen, para el caso del bolígrafo. Pencil, para el caso del lápiz, son similares, ahí lo van observando. Pencil case, para la cartuchera donde guardamos los lápices. Push pins, también los tenemos acá. Ruler, la regla. Scissors, tijeras, igual en español también es plural. Siempre plural, tengan eso en cuenta. Sharpener, sacapuntas. Staple remover, para sacar grapas. Stapler y staples, para la engrapadora, las grapas. Tenemos hole puncher, la maquinita para ponchar o hacer los agujeros en las hojas. Shelf, la repisa, donde acomodamos los libros. Ya ese vocabulario ustedes lo pueden ir observando, escucharlo en el material. Practíquenlo bastante para que lo tengan pues lo suficientemente claro. En cuanto a los números, también los practicamos acá. Vamos a encontrar ordinales y cardinales. Los cardinales, ya ustedes saben, lo que es primero, segundo, tercero, cuarto, los tenemos aquí a la derecha. Son un poquito diferentes en esa parte. Si algo es bueno anotar allí es eso. Para el primero vamos a encontrar first, para el segundo second y para el tercero third. Todos los que terminen en primero, segundo, tercero van a utilizar esas terminaciones. Los demás van simplemente de manera similar a lo que es el número ordinal, bueno, cardinal, perdón, y en la parte del orden van a encontrar la terminación fifth. El cuarto es fourth, luego fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, y así sucesivamente. Pero si, por ejemplo, es el 21º, entonces, como termina en primero, va a ser 21st en la palabra que vamos a colocar
en ese caso. Y así se van a ir utilizando con todos los demás 30, 40, 50, 60, 70, dependiendo el número que necesiten. En el caso de los números cardinales, como lo tenemos acá, ya ustedes ahí lo van a poder ir escuchando, repasando. Recuerden estar atentos a la pronunciación de las vocales en esos números. Algunos son parecidos a lo que hacemos en español, otros son un poquito diferentes. Ya a partir del 21, las palabras, cuando los escribimos en letras, van a llevar un guión para unir la decena y la unidad. Esto es importante en inglés porque es de común uso. Entonces no se les vaya a escapar esa parte si lo van a escribir de esa forma. Muy bien, y tenemos el uso del there is y there are. Los dos traducen en español hay. Los dos se utilizan para indicar la existencia o la presencia de algo. Como ustedes podrán intuir de lo que acabamos de ver hace un ratito con el verbo to be, y en breve, para que no demore mucho el tema, there is se utiliza cuando hay una sola cosa y there are cuando hay varias. De esa manera lo van a tener. Si solo hay una rosa en la mesa, yo digo there is a rose on the table. There is va a ir muy seguido de a, porque siempre hay una cosa. Con there is siempre implica una. Entonces, atentos allí esa parte. There is a rose on the table. Hay una rosa en la mesa. Cuando hay varias, entonces vamos a encontrar there are 4 roses. Are siempre va a ir seguido en ese caso de un número o de una palabra que indica la cantidad, como many o some. Pero siempre vamos a utilizar are cuando hay más de un objeto. Ojo a eso cuando estén estudiando este tema. Igual manera como decimos lo que hay, también podemos decir lo que no hay. Por ejemplo, oh, there is not a pencil in the bag. No hay un lápiz en el bolso. O there are not any chairs. No hay sillas en la oficina. Usualmente con la negación podemos encontrar any, que se traduciría en ese caso como ninguno o ninguna, para que lo tengan allí pendiente. Cuando utilizamos there is y there are en negación, porque there are se supone que es para varias cosas, pero ahí no hay nada. Bueno, eso depende del contexto. Si yo estoy hablando de un morral como el de arriba, usualmente uno esperaría que hubiera un lápiz, pero no hay lápiz. Pero si está en una oficina, uno esperaría que haya varias sillas, pero en este caso no hay ninguna. Entonces, en ese caso, depende de lo que uno normalmente consideraría decir. Si no hay una o si no hay varias, si debería haber una o debería haber varias. Según eso, utilizarán there is not o there are not. Pero en breve utilizamos esa expresión, there is, there are, para decir lo que hay. Podemos iniciar con is o con are, cambiar de posición como vimos ahorita. Empezar por el verbo para hacer una pregunta sobre lo que hay. Is there a cat on the roof? ¿Hay un gato ahí arriba en el techo? ¿O are there 5 birds on the tree? Hay 5 pájaros en ese árbol. Allí va a estar la pregunta en esa parte. Muy bien. Cuando ustedes hayan estudiado los temas del material, van a encontrar la opción de contextualización. En ella van a tener una conversación. Ustedes la pueden leer, ir observando en pantalla y escucharla. Les sugiero mucho practicarla porque los personajes que aparecen allí utilizan todo el vocabulario que acabamos de ver, todos esos temas. Vamos a tener allí entonces la posibilidad de ir escuchando y de ir observando todo eso. Y eso nos va a facilitar mucho la participación en las evidencias y también nuestro aprendizaje. Una vez ustedes observen esa conversación, pueden ir a la opción Comprehension. Van a tener unas preguntas. En este caso les van a preguntar de opción múltiple algunas cosas sobre lo que vieron en la contextualización. Ustedes pueden hacer un poquito de memoria sobre ella o volverla a ver si de pronto no quedó claro algo e ir respondiendo las preguntas para verificar si lo hicieron correctamente. Muy bien, en la práctica 1 vamos a tener aquí una conversación que ustedes pueden ir escuchando y viendo, y basado en eso van a tener algunas preguntas que se les van a ir
realizando con la información de los personajes que están allí en pantalla. Muy bien, entonces allí van a tener, como les decía, unas preguntas y ustedes van verificando esa parte. En la práctica 2 vamos a tener, de acuerdo a las preguntas que aparecen en la parte superior, mirar cuál de las 4 respuestas encaja con esa pregunta. Van a ir seleccionando, hacen clic A, B, C o D en la opción que ustedes consideren es la adecuada. En el caso de la pronunciation practice van a tener un ejercicio para escuchar sonidos de vocal. E como en Japan, A como en Panamá, R como en marker, O como en Ecuadorian, R como en Portugal. En cada una de las palabras que aparece ahí hay un botoncito play. Ustedes lo pueden presionar para escuchar la pronunciación de la palabra. Y la idea es que ustedes vayan aprendiendo a identificar esos sonidos de vocales que son parecidos entre sí, pero que ustedes los puedan diferenciar. Y también van a tener la pronunciación de algunas palabras según su entonación. Palabras de 2, 3 sílabas y se entonan al principio, en el medio, al final. Allí van a ir escuchando para que ustedes vayan acostumbrándose a esas formas de entonación que a veces son diferentes en español de lo que lo son en inglés. Luego van a tener un ejercicio. Allí tienen algunas palabras. Ustedes las pueden escuchar. Cada una tiene un botoncito de play correspondiente. Y luego cada palabra la van a arrastrar donde ustedes consideren que deba ir, en qué columna queda mejor de acuerdo a la entonación, si es más fuerte al principio, al final. Allí lo van a ir practicando. En este caso, les recuerdo, todos estos ejercicios de práctica son la parte no calificable. Es decir, esto no va a afectar su nota en el curso. Cuando ya pasamos a la sección de evidencias, allí sí es donde ustedes van a tomar nota, van a tener su calificación. Para esta ocasión, la actividad número 1 tiene 3 evidencias. La primera de ellas es Identities, acá la tenemos. En ello ustedes van a descargar un documento, lo van a llenar y cuando terminen, van aquí abajito donde dice ver evidencia, allí le van a salir las opciones para enviar el archivo con la evidencia realizada. Miren que aquí están los pasos, ahí están escritos en pantalla, síganlos. De igual manera, dentro del documento aparece explicado qué van a hacer en cada punto y cómo van a hacer para enviar el archivo, no se les olvide. En ese caso van a tener algunas conversaciones que ustedes van a ir completando, les van a preguntar o les van a pedir que completen con cosas sobre nacionalidades, sobre el uso del verbo to be, sobre indicar lo que hay o lo que no hay en esas conversaciones. Entonces, es una cuestión de observar, mirar si es necesario repasar el material antes de participar. No va a haber problema por esa parte. También tenemos un blog que es Presentations, en el cual ustedes van a colocar la presentación suya, describir a 2 de sus amigos. Pueden colocar alguna información, pueden colocar fotos si lo desean, es opcional, o colocar una imagen de referencia. En la parte del blog, y me anticipo, si llega a haber algún inconveniente para colocar su participación en el blog, me lo comentan en los foros y ahí estaremos revisando esa parte, porque sé que a veces a algunos les da como un poquito de inconveniente, pero siempre recuerden, antes de cualquier cosa, ustedes se pueden acercar a mí, preguntar, ahí tenemos los foros, que lo vimos en la herramienta foros, o aquí arribita tenemos el botón de notificaciones para que ustedes me manden un mensaje directo si lo requieren. La última evidencia es una actividad interactiva que se llama My School Bag. Las actividades interactivas se califican automáticamente, así que no les van a dar mayores problemas a ustedes. En el caso de My School Bag, van a ir haciendo clic en los elementos que les salen en pantalla y luego van a seleccionar la imagen que mejor les dé la respuesta, perdón, la opción que mejor le dé la respuesta con respecto a la imagen. Entonces, aquí tenemos la imagen.
Y vamos a seleccionar A, B, C o D, cuál describe mejor esa imagen que aparece allí en pantalla. ¿Okay? Y de esa manera vamos a ir haciendo con las distintas opciones que aparecen allí. Esas son en breve las evidencias que tenemos en la actividad de aprendizaje número 1. Recuerden que si lo requieren, pueden ir a la opción evidencias para mirar su desempeño en cada evidencia, los comentarios que haya habido al respecto. También pueden ir a la opción calificaciones para ver todas sus notas del curso e irlas desplegando. Entonces, para que lo tengan muy pendiente en esa parte.